Quiero que analicemos el tema de la elaboración de un programa para el control de un motor. Entonces ahí vamos a poder también probar algunas instrucciones, ¿no? Las instrucciones más básicas, ¿no? Entonces este es el ejercicio que quiero que hagan para los que tengan máquina virtual, y para los que no tienen la máquina o no cuentan con su máquina física actualmente, lo pueden hacer después. Entonces para eso tenemos que recurrir al manual del curso que les he enviado por WhatsApp. Y nos vamos, bueno, acá está el paso a paso de lo que hemos hecho en la sección anterior, la número 2. Y también hay la sección número 3 donde tenemos el circuito de control de un arranque de un motor, ¿no? Diagrama eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Les voy a explicar rápidamente, ¿no? Para que esto podamos plasmarlo en un programa de control. Entonces, tenemos un circuito de un arranque de un motor, de un arranque directo de un motor, ¿no? Tenemos aquí el circuito que se deriva dos señales para una llave monofásica. Tenemos un transformador de 220 a 120, y de ahí nace nuestro circuito de control, ¿no? Es un control típico. Tenemos una parada de emergencia, un selector que tiene local remoto, tenemos nuestra botonera stock, nuestra botonera start, tenemos aquí nuestro contactor, la bobina de nuestro contactor, un pequeño enclavamiento para que se enclave nuestro contactor, y de acuerdo a las señales de un relé un relé de protección térmico, un EL, nos va a enviar una señal, ¿no? Un contacto, y en el caso que esté en falla nos va a mandar al PLC, o va a prender el indicador luminoso aquí de falla, ¿no? Que es el amarillo. También tenemos contactos auxiliares de este contactor, el KM1, que no está normalmente cerrado, y nos va a indicar que está apagado, y cuando se active esto se va a abrir y va a activar este KM1 normalmente abierto, lo va a activar y nos va a indicar que está funcionando, ¿no? Es un típico de un arranque directo, ¿no? Es un diagrama típico eléctrico de un arranque directo, donde le estamos adicionando un sistema de control o un arranque automático. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, todo nace a raíz de este selector. Este selector tiene dos posiciones, ¿no? Dos modos de control. Nosotros sabemos que el modo local, que está aquí, el modo local va a trabajar a través de las botoneras, de nuestras botoneras en campo que están aquí, que es lo que todos conocemos, ¿no? Es el arranque que siempre hemos visto en cualquier máquina. Por eso que cuando está en local, esto se cierra, este contacto se cierra y deja pasar la alimentación para estos contactos, y puedan alimentarse esta bobina cuando presione Start y se enclave, ¿no? Ahí no hay ninguna novedad, ¿no? Eso todos lo conocemos. Pero ¿qué pasa cuando yo paso este selector a remoto? Lo paso a la otra posición, esto se abre, eso quiere decir que aquí en esta línea ya no va a haber alimentación, en este lado de las botoneras, y se van a cerrar los dos contactos de abajo. Se va a cerrar este contacto y este contacto, y entonces, ¿para qué? Para que el PLC se entere, primero, para que se entere a nivel, por ejemplo, este contacto último que está por aquí, de mi selector, le va a avisar a mi PLC, va a mandar una señal a la entrada número 0. Ahí no se nota bien, pero aquí es la entrada número 0. Entonces, una vez que yo paso de local a remoto, este selector va a dejar pasar la alimentación, y esa alimentación va a llegar a mi entrada número 0 y va a indicar a mi PLC, porque yo le estoy designando que esta entrada 0 me va a decir que estoy pasando a remoto, ¿no? Cuando no le llega nada, quiere decir que está en local, y cuando le llega la alimentación y se vuelve un 1 a nivel del PLC, quiere decir que estoy en remoto. Entonces, que le está dando pase al PLC para que el PLC tome el control. Entonces, cuando estoy en local no pasa nada, el PLC también dice está en local, está trabajando con botoneras, y cuando yo paso a remoto le llega la alimentación a mi entrada, quiere decir que el PLC toma el control y toma remoto porque le está llegando una señal a la entrada.
Una vez que le llega el PLC se entera que está en remoto, él asume que ya eléctricamente, obviamente nosotros sabemos que eléctricamente ya no va a funcionar con las botoneras, y este otro contacto que está acá en la mitad va a ir hacia la salida cero de mi PLC. La línea de 120 se va al común de mi salida de mi PLC, a la salida out 0. Entonces, yo ya estoy, de acuerdo a este diagrama, yo ya le he designado que mi salida 0 va a ser el start stock de este motor o de este equipo, ¿no? De este equipo. Entonces, el PLC ya sabe que está en remoto y ya sabemos que ya le está llegando alimentación a mi salida. Entonces ya hay tensión en mi salida, solo falta que yo la active de acuerdo a mi lógica para que pueda llegar por este otro lado y pueda activar la bobina del contactor. Entonces, aquí tenemos dos señales. Una que va para la entrada para que el PLC se entere que está en remoto y tome el control y comience a hacer la lógica que tenemos interna. Y la otra salida, el otro cable va a la salida 0 a la espera de que el PLC mande el comando a esa salida y la active, ¿no? La active, una vez que la activa, va a dejar pasar esa alimentación y va a alimentar esta bobina y por ende se va a activar el contactor y va a alimentar mi motor, ¿no? Ese es un arranque remoto. Adicional a eso, también tenemos un contacto que le lleva la señal de falla al PLC, ¿no? Que vendría a ser la entrada 2. También tenemos una señal adicional de parada de emergencia, que cuando la palabra de emergencia se active, también el PLC se va a enterar que ha sido presionado, ¿no? Le estoy poniendo un contacto adicional y eso va a ir a la entrada 1, ¿no? Entonces tenemos señal de parada de emergencia, señal del selector, señal de falla. Le estoy llevando la señal de falla, ¿no? Que cuando esto se abra, esto quiere decir, el PLC va a saber que el equipo ha entrado en falla, ¿no? Por sobre corriente. Y también tenemos, a ver, sí, no, nada más, ¿no? Esas son las únicas señales que llegan. También podríamos jalar de acá una señal adicional para saber que el equipo está funcionando, ¿no? Un paralelo acá podríamos jalar del PLC. Entonces, esto tenemos que pasarlo a programa, ¿no? Generalmente lo que te dicen, o lo que a mí me decían, generalmente no te lo dan con esto, ¿no? Esto yo lo he agregado para que ustedes entiendan y más o menos capten la lógica, pero generalmente te lo dan sin esto, ¿no? O sea, te dan el circuito de control del arranque directo, quizás probablemente sin este selector. Lo más probable es que sin este selector te lo dan así directo, nomás así, cableado de la parada de emergencia al stop, y te dicen, automatízame este arranque directo, quiero que este arranque de este equipo, este arranque de ya sea una bombita o un motor, cualquiera, para cualquier aplicación, quiero que tenga arranque remoto, es lo que te dicen directamente, ¿no? Y te dan el circuito de control, obviamente te lo dan sin esto, ¿no? Esto yo le he agregado para que sea más didáctico, bueno, o así es la aplicación para la automatización. Entonces, y tú de frente ya tienes este típico y comienzas a automatizarlo, ¿no? De acuerdo a tu nivel de voltaje, siempre les decía, ¿no? Acá está el nivel de voltaje 120 voltios, entonces ya sabemos que mis entradas del PLC ese PLC tiene que tener entradas a 120 voltios. Si fuera 220 también tengo que tener esa consideración, y si fuera 24 voltios también hay que tener esa consideración. Entonces, generalmente no te dan con este selector, te dicen automatízalo, entonces tú al toque tienes que siempre pensar que hay dos modos de control, el local y el remoto. Y todavía el remoto se puede dividir en dos más, ¿no? Que es el remoto manual, que es cuando el operador decide en qué momento arranca, y el remoto automático, que es cuando ya se arranca este equipo remotamente, pero de acuerdo a condición del proceso, ya de acuerdo a algunas condiciones, por ejemplo, cuando ya se llega al nivel de un tanque, que arranque la bombita, o cuando se llega a una temperatura, que arranque un ventilador y cosas así, ¿no? Eso es un remoto automático. Pero para empezar, vamos a tener dos modos de control en campo. Uno local, que es a nivel de botonera,
y uno remoto que va a ser a través, como su nombre lo dice, remotamente, que es esa distancia, que puede ser a través del PLC, a través del SCADA, pero obviamente tiene que pasar por el PLC antes, ¿no? Entonces, es así como las señales básicas que necesitas para automatizar. La señal para que sepa que estás dándole pase remoto, el PLC, la señal para que se vaya a tu salida y puedas activar en paralelo. Acá estoy poniendo en paralelo, ¿no? Es como un enclavamiento adicional. Estoy poniendo en paralelo a la bobina, estoy puenteando todas estas botoneras, las estoy puenteando, ¿no? Si lo seguimos eléctricamente, de la parada de emergencia viene por aquí, si este contacto se cierra, va a la salida nomás internamente aquí hay un contacto que lo que les comentaba, ¿no? La salida es tipo relé, que es un contactito. Una vez que se cierre, va a dejar pasar la alimentación. Esta alimentación va a venir aquí, a esta parte de nuestro circuito eléctrico, como un enclavamiento adicional en paralelo, y va a activar mi bobina. Y ya está. Y ese es un arranque remoto. Así de fácil. Entonces, esto lo tenemos que plasmar en el programa. ¿Cómo lo plasmamos? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ya entendiendo esta lógica de control, nos venimos aquí al programa. Esto es lo que ustedes quiero que hagan, para que practiquen también el tema de que trabajen con las instrucciones y que vayan jalando y vayan poniendo las direcciones. Y lo quiero que lo hagan idéntico. Entonces, acá se replica lo mismo. Entonces, yo tengo que respetar de acuerdo a... Yo he asignado, por ejemplo, la entrada número 0 para que sea local remoto, ¿no? Cuando no hay nada, cuando no llega atención, o sea, está 0, estado 0, es local. El PLC asume que está en local, porque no le está llegando nada. Y cuando le llega una atención y se vuelve un estado, cambia a estado 1, entonces asume que está en remoto y el PLC toma control. Entonces esta entrada 0 yo la coloco aquí, voy a mi lógica y ese contacto de selector entra aquí, ¿no? Va primero. ¿Por qué? Para que a partir de ahí el PLC tome control. Por eso yo le pongo aquí este contacto y si ven aquí está input 0 porque está en el mismo PLC y entrada 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir? Todavía le pongo acá una leyenda, una descripción de la instrucción. Le digo selector local remoto. Local igual a 0, eso quiere decir que ahorita por ejemplo, ahorita está abierto, está en 0, quiere decir que está en local. Y remoto es igual a 1. Entonces cuando pase a remoto, esto se va a poner en verde, sí, se va a poner en 1, en verde. Y ya tenemos, y ya el PLC va a saber que está tomando el control. Entonces, continuamos. Entonces, luego pasamos, una vez que sabemos que ya tenemos la señal de selector aquí lo que estoy haciendo es poner un enclavamiento simple, ¿no? Pero a nivel lógico. Ya estoy utilizando, por ejemplo, acá el binario 3, que son bits o son archivos de datos de la memoria del PLC. Esto no tiene nada que ver con físico. Esto sí es una entrada física, ¿no? Esto es una entrada física. Y aquí ya estoy utilizando bit de memoria. Entonces, este bit de memoria va a ser mi start remoto, ¿no? Este va a ser mi start remoto a nivel de PLC. Luego pongo mi stop. Este es un stop. Es casi parecido a lo que está aquí, ¿no? De las botoneras, pero esto es a nivel de programa, ¿no? A nivel de programa. Entonces para mi stop le pongo un normalmente cerrado, como les comentaba, ¿no? Que es típicamente que se utiliza un normalmente cerrado. Y obviamente aquí también tengo que poner mi parada de emergencia, ¿no? Porque la parada de emergencia tiene que pararte todo, ya sea eléctricamente o a nivel de control de programa o remotamente. Entonces siempre es bueno también cablear esta parada de emergencia, traerlo al PLC para que también a nivel lógico lo detenga todo, porque obviamente es emergencia y tiene que parar todo. Eléctricamente, obviamente va a abrir aquí, pero también le estamos mandando una señal al PLC para que también la lógica del PLC se paralice, ¿no? Y abra. Entonces esa parada de emergencia, si es una entrada física, es la entrada 1 y va aquí como normalmente cerrado, ¿no? Cuando se active se va a abrir esto y va a desactivar la bobina. Luego tenemos el siguiente contacto normalmente cerrado, que es la falla. Lo pongo también normalmente cerrado, porque cuando llegue la señal, este contacto se abra, ¿no? Se abra y también desactive mi bobina.
Y obviamente estoy utilizando una bobina aquí con un bit 3, que quiere decir que es un bit de memoria del PLC. Y estoy utilizando esa misma bobina como enclavamiento, ¿no? Es un enclavamiento lógico, ¿no? Prácticamente como si tuvieras un enclavamiento, este enclavamiento de aquí, pero yo lo estoy haciendo a nivel de la lógica de programación, ¿no? Entonces hago un enclavamiento con un contacto normalmente abierto y le pongo la misma dirección de la bobina, ¿no? Es como un contacto auxiliar, ¿no es cierto? Un contacto auxiliar. Y ya tengo prácticamente mi arranque remoto, mi arranque directo remoto, prácticamente hecho. Entonces esta bobina también estoy colocando otro contacto auxiliar aquí, ¿no? Es el mismo, un contacto auxiliar adicional. Y este contacto auxiliar recién va a mandar o va a activar mi bobina física, mi salida física del PLC, que es la 0, ¿no? La que habíamos visto que está acá. Esta 0, que les decía que el PLC tiene que mandar a activar este contacto interno, recién está aquí, ¿no? Recién aquí es donde yo voy a mandar a activar ese relé interno y va a dejar pasar este nivel de voltaje y va a activar la bobina de mi contactor y arranca el motor. Así más o menos es que se traspasa o se pasa de este circuito eléctrico hacia la implementación con un arranque remoto, ¿no? Un arranque y parada remota. Entonces yo quiero que ustedes implementen eso, estudien este circuito eléctrico, lo estudien, lo chequeen y ya, mira, así de fácil es hacer un arranque remoto de cualquier motor, ¿no? Prácticamente nos dan siempre sin esto, pero ahora ya sabemos qué necesitamos para poder hacer el arranque de este equipo a nivel, digamos que a nivel de automatización o de un arranque remoto, ¿no? Un arranque remoto así de fácil. Traemos las señales, ya saben cómo ubicarlas, dónde tiene que ir cada cosa, y este es un típico para poder hacer una implementación. Esto es algo que funciona, yo lo tengo, obviamente, esta es una estación, yo lo utilizo para una estación de bombeo y funciona. Y ya está, o sea, esto es algo de que esta es una información, digamos, de mía, ¿no? Es una información que yo utilizo, ¿no? Una información que yo he implementado. Entonces, quiero que ustedes hagan estas son 2 líneas, ¿no? Miren, fácil, 2 líneas de implementación para que ustedes practiquen las instrucciones y también puedan jalar las direcciones. Mira, acá están ya la entrada 0, los datos binarios, las salidas, ¿no? Y las instrucciones normalmente abiertas y normalmente cerradas, ¿no? Con estas 2 pequeñas líneas se hace este arranque remoto así de fácil, ¿no? Sin hacer mucha lógica ni tanta, digamos, líneas de programación. Con eso nada más es lo único que necesitamos para hacer un arranque remoto de un arranque directo de un motor. Entonces, a ver, algo adicional que de repente por aquí me está faltando es cómo implementar este contacto en paralelo. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. Nos vamos a la máquina virtual. Y es fácil de implementar. Nos vamos fuera de línea. Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. A ver. ¿No? Nos colocamos encima de la instrucción que queremos que esté esta se llama un branch, le damos clic, nos aparece así, entonces lo jalamos y lo extendemos hacia donde queremos que esté en paralelo. Ya, entonces tenemos aquí y se pone así en paralelo y aquí podemos colocar nuestro siguiente contacto, que es lo arrastramos y ahí podemos hacer el enclavamiento, ¿no? Así de fácil se agrega esta instrucción, ¿no? Y ya podríamos hacer este enclavamiento en nuestro programa. Entonces, queda eso como tarea.